muchísimas gracias a todos los organizadores de este evento, en especial a la profesora Beatriz Aracil, que me ha propuesto participar y pues tener el gusto de conversar con todos ustedes. Yo tengo una presentación, no sé si la puedo compartir. Sí, sí que puedes. Es en la donde tienes la flechita, pone tienes que abrir primero la Ujú. presentación en tu ordenador. Sí, la tengo, pero no me da la Ahora, opción de. si le das a Bueno, presentar, solo puedo, o sea, con pantalla completa y voy a pasar así y bueno, para aquí. ¿Ven la presentación? perfecto, sí, sí. Y bueno, yo veo solo la presentación, así que no los veo a ustedes. Cualquier cosa que me tengan que interrumpir, me lo dicen. Bueno, mi intervención titula Fuentes y métodos para el estudio del teatro virreinal, que podría ser el título de 10 tomos. Así que voy a comenzar esta breve intervención acotando un pequeño preámbulo. Lo primero, lo primero que cabe aclarar es que voy a hablar exclusivamente de historia del teatro comercial o profesional, como uno prefiera llamarlo. Por otro lado, siguiendo el espíritu de estas jornadas, voy a hablar específicamente de mi especialidad, que es el periodo de surgimiento y consolidación del teatro comercial. Entonces, pues nos encontramos en la segunda mitad del siglo XVI, los principios del siglo XVII, y aquí hay una cosa que ha sido verdaderamente el motivo por el cual yo he empezado a interesarme por estos temas y que es muy interesante, ¿no? Y es que para el caso americano, pues tanto en España como en América, verdaderamente los primeros brotes del teatro comercial, pues los podemos encontrar a mitades del siglo XVI, más o menos. Y claro, en el caso americano tiene muchas particularidades porque surge al mismo tiempo que se van consolidando las urbes hispanas, ¿no? Entonces, creo que esto es importantísimo, de estudiar las particularidades de este proceso de profesionalización teatral. Es muy importante no solo para el teatro americano, sino para la comprensión del teatro hispano en general y más en general todavía, para la comprensión de lo que es el proceso de profesionalización teatral, digamos, en Occidente. Bueno, dicho esto, voy a pasar a hablar de fuentes y métodos más propiamente. Al encarar la investigación sobre el teatro comercial, sobre el nacimiento del teatro comercial en la América Virreinal, pues tenemos ciertos clásicos historiográficos, ¿no? Yo creo que para el Virreinato del Perú está el arte dramático en Lima, de Lojman Villena. Para el caso de la Nueva España, tenemos el teatro profano de la Nueva España, de Gilbert Schilling, que bueno, son dos obras que han surgido de este afán historiográfico de recopilar muchísimos datos, muy propio de la primera mitad del siglo XX, ¿no? La obra de Schilling ha sido en muchos sentidos superada por el libro Actores y compañías en la Nueva España, siglos XVI y XVII, de la profesora Maya Ramos Smith, fallecida este año. Y bueno, creo que estos 3 libros, a nivel de compendio de datos y de reflexiones también, pues son nuestros clásicos, digamos, los llamaría así. Son grandes avances en la historiografía teatral, pero también nos plantean, o no, pero y también nos plantean algunos problemas que toca afrontar, que es de lo que quiero hablar, y nos plantean ciertos problemas no por ser deficientes, sino todo lo contrario, por ser excelentes y darnos pie a avanzar. Em, la primera cuestión creo que salta a la vista, incluso desde los títulos, y es un problema metodológico que también afronta la historiografía del teatro del siglo de oro, del teatro en general, probablemente en España. Em, y tiene que ver pues, con el regionalismo, ¿no? Que básicamente metodologías que yo describiría como que parten como una suerte de estudio de caso. En el caso del libro de Lojman Villena creo que es muy claro, ¿no? Es el arte dramático en Lima, en una ciudad. Ahora, los motivos.
pues por un lado sí que hay una perspectiva regionalista, pero por otro lado hay una cuestión muy práctica, ¿no? Y es que la imposibilidad de los investigadores de revisar fuentes archivísticas, pues, de todo el mundo hispano, ir de ciudad en ciudad. Lo normal es que un investigador, pues, decide recabar datos de un archivo o de una serie de archivos en un lugar. Por lo que yo lo que digo es, no están para nada mal los estudios locales, es más, son imprescindibles, son necesarios, los necesitamos para recopilar los datos. Por suerte se han hecho bastantes, pero lo que tenemos que plantearnos ahora es un poco cambiar la perspectiva, o sea, generar cierta conciencia de que los estudios locales son parte de un todo. Para mí, el surgimiento y el desarrollo del teatro comercial, pues es un fenómeno de carácter global que surge en el marco de la primera globalización y que no se va a poder entender plenamente si no se tiene en cuenta este carácter global. Pero entonces ahora uno se pregunta y dice, pero bueno, eh, claro, ¿cómo hace un investigador para abarcar, pues, los datos y los archivos de la inmensidad que ha sido el Imperio español? Y creo aquí que, pues, el camino hacia una solución, no los puede aportar las humanidades digitales y las bases de datos, ¿no? El trabajo que se ha hecho en Valencia, en el grupo de investigación dirigido por la profesora Teresa Ferrer, sobre todo con la base de datos DICAT, el diccionario biográfico de actores del teatro clásico español, ya es un paso hacia adelante en este sentido, pues al recopilar datos publicados sobre el teatro en diferentes localidades y ponerlas en una misma base de datos, pues ya permite hacer búsquedas y navegar, y navegar, digamos, y entender la circulación de ideas, de obras, de gente, de autores, de actores a lo largo, a lo ancho del territorio de la España peninsular. Ahora, hablando de América y de lo global, pues lo que DICAT está entrando en una nueva fase de ampliación en la que yo voy a participar muy activamente, que justamente trata de incluir todos los datos que tenemos sobre el teatro, sobre la historia del teatro, de los actores y de los autores en la América virreinal en la base de datos, ¿no? Para poder, esperemos, en un futuro, este es un trabajo largo en construcción, pues tener una mirada más global, porque esta gente y estas ideas y estas obras se movían. Entonces, bueno, esa es una primera cuestión. Yo estoy pasando un poco todo al vuelo por el tiempo. La segunda cuestión, de la que quería hablar, pues, es justamente del uso de las fuentes, que, como investigadora ha sido, pues, el principal problema al que me he afrontado, que he afrontado, perdón. Bueno, para el estudio de la historiografía del primer teatro comercial de americano, yo creo que hay 2 fuentes que son claramente las principales, en el sentido es que es de ahí de donde más información y datos se ha podido recabar. Por un lado, tenemos las actas capitulares de los ayuntamientos, ¿no? De los ayuntamientos o cabildos seculares, que son esenciales, ¿no? Porque ya sabemos que el teatro comercial está muy vinculado en sus orígenes con la fiesta cívica, donde se empieza a pagar a los primeros agentes del espectáculo, a gente con talento para que haga sus representaciones. Es también el canal a través del cual se va institucionalizando el teatro como un oficio urbano más. Y esto, pues, es vital esta fuente. Por otro lado, mi fuente favorita, que quizás no es una cosa muy compartida, pues, están las escrituras públicas, ¿no? Las escrituras notariales, donde nos encontramos cosas tan importantes como los contratos de diferente tipo, incluidos los contratos de los comediantes con los ayuntamientos o las conformaciones de las compañías teatrales, compraventa de bienes, arrendamientos, ahí entran, por ejemplo, corrales de comedias, etcétera. Estas 2 estos 2 tipos de fuentes,
pues, son básicamente de las que se alimentan el grueso, por ejemplo, de las obras que hemos citado antes, sobre todo de las de Lohmann y Schilling, y sobre todo para el periodo del que estoy hablando. Obviamente hay otras fuentes vinculadas a otras instituciones que en distintos momentos se han relacionado muy fuertemente con el teatro, ¿no? Hospitales, cofradías, etcétera, y por supuesto fuentes literarias, cronísticas y demás. No voy a ser exhaustiva, solamente quería marcar estas fuentes para empezar. Entonces, la cuestión metodológica, al afrontar estas fuentes, el uso de estas fuentes, creo que yo lo plantearía, lo planteo aquí en dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo se recolectan los datos? Y luego, ¿cómo se interpretan los datos? En cómo se recolectan los datos. Aquí, cuando uno lee los clásicos historiográficos, creo que el principal escollo es que lo que se tiende a hacer, también por motivos prácticos, no solamente por perspectivas, pero también habría que ver, es que se suele extraer de la documentación lo que se considera importante o lo que se considera, si queremos, verdaderamente teatral. El ejemplo más claro y más difícil es el de las escrituras públicas, porque las escrituras públicas normalmente lo que se ha hecho con las escrituras públicas es extraer solamente el centro del documento en el que se dice, en el que se da noticias sobre ciertos actores o autores, qué obra han representado, cuánto, por cuánto dinero y punto. Y todo el resto del contrato pues se queda completamente perdido. Y el problema con esto es que es un primer sesgo interpretativo, en verdad, el de decir esto es importante y esto no es importante. Y el problema también es que lo que se decide que no es importante queda más perdido que antes de que el documento se descubra, porque como se da el documento por visto, pues lo que no ha considerado importante el investigador está escondido. Yo aquí suelo decir que hay dos víctimas, una víctima completamente escondida y una víctima en verdad expuesta. La víctima escondida, que creo que es la historia legal e institucional del teatro, que tenemos una dificultad muy grande en construirla precisamente porque metodológicamente al recuperar esos documentos, toda la parte de todo el marco legal en el que se han dado los contratos con los Un autores. minuto, Natalia, Laura, cuando puedas, un minuto. Okey, bueno, sí, sí, ya voy cerrando. Pues, la historia legal, como se ha recortado todo el marco más legal e institucional en el que se han producido los documentos, pues, se ha ido perdiendo. Una opción para, que es lo que yo he hecho en mi tesis, doctoral, lo que intento hacer para que esto no pase es, pues, tratar de editar los documentos completos y dar pie a que luego otras personas de otras disciplinas puedan afrontar ciertos temas. Pero bueno, lo que más me interesa, voy a pasar directamente a lo último. Es lo que llamaba en la anterior diapositiva la víctima expuesta, que es la historia económica del teatro. Y ese es el proyecto que estoy emprendiendo precisamente ahora. Realmente, dentro de gran parte de la documentación teatral que se conserva, sobre todo de la que he hablado, pues se conserva porque registra movimientos económicos, si no, probablemente no se hubiera conservado. Y claro, como somos filólogos, normalmente los que nos encargamos de la historia teatral, no es un campo que son datos que no se han tenido muy en cuenta. Entonces, yo creo que verdaderamente para poder entender el proceso de profesionalización teatral, ya sea en América y en la América, ya sea en la América virreinal, ya sea en la España peninsular, pues lo que se va a necesitar, y ese es más que mi proyecto de investigación, un proyecto de vida, pues es tener en cuenta que el teatro comercial es global, no se puede entender sino en su dimensión global y si no se estudia verdaderamente como una actividad comercial, es decir, unir los estudios teatrales, la filología, con estudios de historia económica, historia laboral, que implica colaboración, obviamente, con investigadores de otros ámbitos, pero que creo que ahí
está la respuesta, digamos, a la realidad más concreta de cómo se ha conformado un oficio. Y uno puede decir aquí, ah, bueno, entonces te vas fuera de la filología. Pues no, el aporte a la filología creo que es muy fuerte y viene precisamente de que después de que comprendiendo este oficio, comprendiendo su parte más concreta, pues luego se puede incluso releer las obras y entender mejor cuál ha sido su contexto más material. Y bueno, así un poco con la celeridad de un suspiro, eso es lo que quería Muchas gracias, comentarle. Laura, por este acercamiento.